Buenas noches, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Espero que se encuentren todos bien, en la paz del Señor. Este tiempo es importante, en verdad, que estemos con esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solo el Señor nos puede conceder, hermanos, porque es un tiempo en que necesitamos meditar en la palabra, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir nuestra serie de los jueves que lleva por título Conociendo a Jesús. Es la serie que compartimos los jueves. Hoy quiero compartir un pasaje que está en Juan capítulo 14, en el versículo 6. Y respondiendo un poco a la pregunta que hacía Jesús a sus discípulos, en Mateo 16, 15, ya compartí varias veces dentro de la serie esto, que la serie tiene la intención, digamos, de responder a la pregunta que Jesús mismo le hizo a sus discípulos en el versículo 15, Mateo 16, 15, cuando le preguntan: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque Jesús le había preguntado: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le respondieron: bueno, algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, otros Jeremías. Y Jesús estaba interesado en saber qué decían sus discípulos, quién era Él para sus discípulos. Jesús está muy, muy interesado en saber quién es Él para vos. Jesús quiere que vos sepas exactamente quién es Él. ¿Quién es Él? Él quiere tener una relación con nosotros, con sus hijos. Y por eso es necesario que tengamos ese conocimiento. Dice Juan 14, 6. El pasaje que vamos a compartir hoy dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, a la pregunta de Jesús: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces, Él responde, Jesús mismo nos responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que Jesús es para nosotros. Eso es lo que Jesús es para el mundo. ¿Por qué no hacemos una oración? Vamos a orar. Vamos a entregarle al Señor este tiempo. Mi Dios, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque en estos tiempos nos estás enseñando quién eres tú, Señor. En este tiempo queremos pedirte también, Señor, que tú nos reveles, que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, quién eres tú, Señor. Que nos revele tu presencia, Señor, así como se lo revelaste a Pedro, Señor, cuando Pedro respondió que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa misma revelación, Señor, queremos tener en este tiempo. Háblanos, Señor, que tu palabra, Señor, nos guíe, que tu palabra nos consuele, mi Dios, que tu palabra nos dé aliento y que tu palabra, Señor, nos indique el camino a seguir, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, este versículo nos deja en claro que nuestro Señor Jesucristo no es meramente el que indica el camino al cielo. O sea, Jesús no está parado en algún lugar y dice: pasen por aquí, este es el camino, ¿verdad? No, de ninguna manera, sino que Él mismo es el camino al cielo. Jesús mismo es el camino al cielo. No es como el maestro, Jesús no es como un maestro que enseña una filosofía de salvación que Él aprendió de otros. No, no es ese Jesús. Y que dice cuál camino tomar para llegar al cielo. Jesús nos enseña que la salvación está en una persona, en su persona. Eso es lo que enseña Jesús en estos pasajes. Entonces, mis hermanos, el cristianismo es Cristo Jesús. Por eso que estamos hablando en todo este tiempo de conocer a Jesús. Porque también Jesús es la piedra fundamental sobre la que está edificada su iglesia, dice Efesios 2:20. Así que, mis hermanos, qué importante es que prestemos atención
a estos mensajes. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos los días. En este pasaje Jesús dice que Él es el camino, Él es tu camino, el camino que debes recorrer. Jesús no dice yo soy uno de los caminos, yo soy el camino más corto, yo soy el mejor camino. No, dice yo soy el camino. Él es el único camino, no uno de varios, que nos conduce al cielo. Por eso nadie puede ir o llegar a Dios el Padre, si no es por medio de Él. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Entonces nadie puede ir a Dios Padre si no es por medio de Él, por medio de Jesús. Nadie va al cielo por medio de los 10 mandamientos. Eso significa que nadie va al cielo por otras cosas, por obedecer los 10 mandamientos, por ejemplo. Nadie va al cielo por pertenecer a tal o cual congregación, a tal o cual denominación. Nadie va al cielo por ser de tal o cual corriente doctrinal, como hay tantas también. No podemos llegar al cielo porque algún santo de la antigüedad intercede por nosotros. Eso no es lo que enseña la Biblia. Ni por la cantidad de oraciones que hagamos por nuestros seres queridos que han muerto. No es lo que enseña la Biblia. Fíjese lo que dice 1 de Timoteo 2:5. Vaya conmigo, por favor, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Le pido que vaya junto conmigo para que podamos analizar estos pasajes. Porque hay un solo Dios, dice, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Este es el mensaje de Dios para el mundo. Este es el mensaje de Dios para usted que tal vez esté viendo este mensaje y no le ha entregado su vida al Señor. Para usted que Jesús no es su Salvador, para usted este es un mensaje. Pero esto es un mensaje también para la iglesia. Este es un mensaje también para la iglesia de todos los tiempos. Jesús es el camino que necesitamos andar todos los días. No es el camino que vamos una vez a Él y ya está. Porque un camino no es que nos vamos a Él y nos salimos de vuelta. Cuando vamos a un camino, andamos por Él. Y eso es lo que es Jesús. Es el mensaje de Dios para el mundo. Así como hay un solo Dios, si usted cree que hay un solo Dios, entonces también debe creer que hay un solo mediador. Y que este mediador fue designado por el mismo Dios, por Dios mismo. Nadie puede acudir a Dios el Padre, nadie puede acudir a Dios de ninguna otra manera que no sea por medio de Jesús. Eso es lo que enseña la Biblia. No hay ningún santo, ninguna virgen que pueda interceder por nosotros. Solo Jesús, un solo Dios. Hay un solo mediador. Ahora bien, ¿qué es un mediador? Un mediador es un intermediario. Es alguien que se pone entre dos personas para llegar a un acuerdo sobre una situación. Eso es un mediador. Pero vamos a parafrasear un poquitito lo que dice el Señor en estos pasajes. Parafraseando un poco, Dios dice lo siguiente. Vamos a ponernos de acuerdo, dice Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro mediador. Y vamos a ver cómo funciona esto. Entonces Dios dice, pongámonos de acuerdo. La situación es la siguiente. Toda la humanidad pecó y está destituida de mi presencia, dice el Señor en su palabra en Romanos 3:23. Eso dice el Señor en su palabra. Toda la humanidad pecó y está destituida de mi presencia. No puede tener acceso a mi presencia porque pecó. Y Dios es un Dios santo y no tiene relación con el pecado.
Nadie puede llegar a mí, dice Dios, por sus propios medios o haciendo su propia justicia. Dice Efesios 2:8, y vamos a verlos juntos, por favor, vaya ahí a Efesios 2:8, capítulo 2, versículo 8. Que la salvación es por gracia. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, la salvación no es por obras. O sea, no puedo yo decir me voy a portar bien para llegar al cielo. Voy a obedecer los 10 mandamientos para llegar al cielo. Voy a hacer buenas obras para llegar al cielo. No. Dice Efesios 2:8 que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y justamente Dios no lo hizo por obras para que nadie tenga mayor oportunidad que otros. Porque alguien que tenga medios económicos puede tener mejor oportunidad que otros de hacer buenas obras. Por eso Dios dice que es por fe la salvación. Entonces, volviendo un poco, dice Dios, vamos a ponernos de acuerdo. La situación es la siguiente: la humanidad pecó, no tiene acceso a mi presencia, no tiene acceso a mí, dice Dios. Nadie puede hacer nada para llegar a mí. Nadie puede llegar a mí por sus propios medios, haciendo su propia justicia, ya lo explicamos. Entonces dice Dios, yo les envío un intermediario, su nombre es Jesús. Yo les envío un mediador, su nombre es Jesús. Él intercederá o mediará entre nosotros, dice Dios, o sea, entre Dios y la humanidad. Y Jesús y Él morirá en reemplazo de todos ustedes. Si están de acuerdo conmigo y creen lo que les digo, que lo que les digo es cierto, dice Dios, y ponen su confianza en la muerte y resurrección de mi Hijo Jesús, entonces serán salvos. Eso es lo que dice Dios. Y eso es la manera en que Jesús es un mediador entre Dios y la humanidad. Fíjese lo que dice 2 Corintios 5:19 conmigo, por favor. Fíjese lo que dice 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso es lo que nos explica estos pasajes. Que Dios reconcilió al mundo por medio de Jesús. Y cuando usted pone su fe en Jesús, dice que Dios no le toma en cuenta sus pecados. O sea, sus pecados son perdonados. Ahora bien, después de que usted puso su fe en Jesús, dice también Dios que Él nos encargó a nosotros esta misma palabra para que reconciliemos a otros. Y este es un tiempo, hermanos, que necesitamos llevar este mensaje. La humanidad necesita reconciliarse con Dios. Nuestros seres queridos que no le conocen a Dios necesitan reconciliarse con Dios. Llevemos este mensaje de reconciliación. Y ya enseguida vamos a verlo con más profundidad, este tema de la reconciliación. Entonces, volviendo a nuestro pasaje de 1 Timoteo 2:5, vemos que dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice. Y usa este término, Jesucristo hombre, para dar a entender que para representar a toda la humanidad en la cruz, fue necesario que Jesús tome la forma humana, pero sin pecado. Fue necesario que Jesús tome la forma del ser humano, porque ¿a quién iba a reconciliar este mediador? A la humanidad con Dios, al ser humano con Dios. Entonces tenía que ser un ser humano el que tome nuestro lugar, nuestro representante, nuestro mediador. Dios tomó forma de hombre. Jesús es Dios. Es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Eso ya lo vimos en el primer mensaje de esta serie. Entonces ese es Jesús, el camino,
Él es el camino que nosotros debemos tomar. Es el camino que usted, mi querido amigo que está ahí, necesita tomar. Como escuché el testimonio de una persona en estos días que se había convertido a Cristo. He recorrido muchos caminos, dice. Anduve muchos caminos, pero hasta que encontré el verdadero camino que es Jesús. Entonces, necesitamos andar por este camino, necesitamos conocer a este Jesús. Y hoy esta noche puede ser la noche en que usted ponga o pone su fe en Jesús para comenzar a caminar por este camino. Dice también Jesús que Él es la verdad. Jesús dice de sí mismo que Él no es solo uno que enseña la verdad. Así como los que predicamos el Evangelio, como los que predicamos aquí en este lugar, o cuando usted predica el Evangelio en algún lado, usted está predicando, está enseñando la verdad. Pero Jesús no es uno que enseña la verdad, Él es la verdad. Y espero que pueda comprender y que el Espíritu Santo le revele esa gran diferencia. Él es la verdad. Y esto me recuerda al encuentro que tuvo Jesús con Pilato. Vamos a mirar juntos en Juan 18:37. Le invito a que vaya, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37. En adelante estaba Jesús delante de Pilato para ser juzgado por él, para llevarlo después a la cruz, ¿verdad? El versículo 37 le dice Pilato a Jesús, luego le dice, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido, dice Jesús, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. O dice otra versión, yo he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesús es la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, dice, oye la voz de Jesús. Y fíjense lo que le dice Pilato. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Cuántas veces, tal vez, usted mi amigo que está ahí, usted mi amiga que está ahí, se haya preguntado, ¿qué es la verdad? Yo en otro tiempo y muchos años atrás, muchísimos años atrás, me pregunté, ¿qué es la verdad? Y es algo que uno se cuestiona constantemente, ¿qué es la verdad? Como si la verdad no existiese. Y es lo que todos nos preguntamos, y muchos han buscado la verdad de muchas maneras, por ejemplo, por medio de las religiones. Porque hay tantas religiones, ¿verdad?, que las personas recorren y buscan la verdad. No saben muchas veces ni qué buscan, porque hay un vacío en el corazón y en el alma que nos dejó el habernos apartado de Dios. Otros buscan la verdad por medio de la filosofía. ¿Cuántos no habremos filosofado alguna vez sobre verdades, sobre ciertas verdades? O lo que creíamos que eran la verdad. Y buscan también la verdad por otros medios, ¿verdad? Muchos otros medios. Otros buscan la verdad y dice, no, la verdad, todo es relativo, dice. O otros dicen, cada uno tiene su propia verdad, así que necesitamos respetarnos. Esa es tu verdad, esta es mi verdad. Pero ninguna de estas cosas es la verdad. Dios dice que solo Él es la verdad absoluta. Dios dice en su palabra que existe la verdad absoluta. No que todo es relativo, no que cada uno tiene la verdad, no que cada religión tiene la verdad. Existe una única verdad y está aquí en este libro, en la Biblia. Así que si usted quiere conocer la verdad absoluta, Dios lo invita a conocerla en su palabra. ¿Qué es la verdad?
vamos a ver lo que dice la Biblia sobre qué es la verdad. No vamos a recorrer toda la Biblia, por supuesto. Toda la Biblia habla de la verdad. Pero vamos a ver de algunos hechos, de algunas cosas que la Biblia nos enseña y tiene mucho que ver con este tiempo. Y vamos a ver porque en este tiempo necesitamos saber la verdad. ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo que causa muchas veces el temor? El temor viene muchas veces porque no conocemos la verdad. Pero aquí en la Biblia vamos a encontrar esta noche esas verdades. La primera verdad es lo que ya estamos compartiendo desde el principio. Y la verdad es que Jesús entregó su vida por la humanidad. Esa es la primera verdad. Y vamos a volver a 1 de Timoteo, capítulo 2, pero en el versículo 6, un versículo más adelante de donde estuvimos recién. Y hablando de Jesús, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, dice que Jesús, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y la verdad es que Jesús entonces entregó su vida por la humanidad. Él se dio a sí mismo en rescate por todos. O sea, Él se dio a sí mismo en rescate por toda la humanidad. La obra de Jesús en la cruz es suficiente para salvar a toda la humanidad que pone su fe en Él. Esa es la condición. Repito, la obra de Jesús en la cruz es suficiente para salvar a toda la humanidad que pone su fe en Él. Jesús murió en favor de todos. Ahora bien, no todos aceptarán esta verdad. Jesús murió en favor de todos. Que usted la acepte o no es otra cosa. Es necesario que las personas crean para acceder a la salvación de Dios. Pero aquí dice en su palabra, Él se dio a sí mismo en su rescate. Él vino a rescatarlo a usted, vino a rescatarme a mí. Otra versión dice, Él dio su vida para comprarles la libertad a todos, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Y libertad de qué? ¿A rescatarnos de qué? De la esclavitud al pecado. Es lo que recién estuvimos viendo más arriba cuando dijimos que toda la humanidad pecó y está destituida de la presencia de Dios, Romanos 3:23. Entonces Él murió en favor de todos. Ahora, que usted crea en esta verdad es una cuestión suya. Usted decide. Pero dice Jesús que Él es la verdad. No hay otra verdad. No me diga, yo tengo mi verdad. O cada uno se relaciona con Dios a su manera. No existe. Es a la manera de Dios o no hay relación. Es a la manera de Dios o no hay salvación. Por eso dice Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesús. No hay otra manera en que podamos ser salvos. Aunque usted lo diga, aunque usted lo proclame, aunque usted diga, mi abuelito, mi abuelita me enseñaron así. No hay otra verdad, mi amigo, mi amiga. Lo que dice la Biblia es la única verdad. Él es el camino. Jesús es el camino por el que usted debe andar. Jesús es la verdad y Él es la palabra de Dios. Esa es la primera verdad que quería compartir con todos ustedes y ya lo dijimos desde el principio. ¿Cuál es la otra verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es que Jesús prometió que volvería. Esa es otra verdad. Y vamos a mirarlo en Hechos 1:10. Por favor, si me acompaña, vamos a mirar todos juntos. Hechos capítulo 1, versículo 10. Y en el contexto estaban los discípulos, Jesús
ascendiendo al cielo después de su resurrección, estaban los discípulos, dice, mirando cómo Jesús subía al cielo. Y dice versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, los discípulos, ¿verdad? Entre tanto que Él se iba, que Jesús se iba subiendo al cielo, iba al Padre, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Esa es la promesa que todos tenemos. Eso es lo que todos estamos esperando. La segunda venida de nuestro Salvador, que Jesús vuelva. Eso es lo que estamos esperando. La iglesia espera ansiosamente que venga su Salvador. Ahora bien, no será esta segunda venida de Jesús, no será como su primera venida. Porque Juan 3:17, vamos a mirarlo, dijo cuál fue la misión, dice cuál es la misión de Jesús en su primera venida. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, Señor, Jesús no vino para condenar al mundo. ¿Para qué vino? Vino para que el mundo sea salvo por Él. Eso es lo que enseña la Biblia. Esa es la verdad. Ahora bien, eso fue en su primera venida. La segunda venida de Jesús, esa promesa de que Jesús va a volver, Él no vuelve como un Salvador. Jesús ya no vuelve como un Salvador, como el Salvador del mundo. Él volverá como un juez sobre todas las naciones. Él viene como un juez que va a ejecutar, digámoslo así, el juicio sobre la humanidad. Fíjese lo que dice Hechos 17:30. Vaya conmigo ahí, por favor. Hechos 17:30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿a qué se refería? A lo que dice más arriba, en el versículo 27. El propósito de Dios era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Ese era el propósito de Dios, que todos puedan encontrarle a Jesús, que las naciones puedan encontrarle a Jesús, buscaran a Dios, dice. Ahora bien, versículo 30, entonces, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, el mundo fracasó en este propósito. Y Dios dice, habiendo pasado por altos los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres. Y fíjense, Dios nos sugiere, la palabra de Dios no nos sugiere, manda a todos los hombres, en todo lugar, a todas las personas, en todo lugar, que se arrepientan. Y ese es el mensaje para este tiempo. Dios manda a la humanidad a que se arrepientan. ¿Por qué? Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hay un tiempo que estableció Dios. Dios mismo estableció este tiempo, dice, en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Dios es Dios justo y juzgará con justicia. ¿Por qué juzgará al mundo? Juzgará al mundo por la condición en que se encuentra el mundo. Es solo observar cómo está el mundo. El mundo aboga por matrimonios entre personas del mismo sexo. El mundo aboga por que las mujeres tengan el derecho de matar al niño que se encuentra en su vientre, que se legalice. El mundo aboga muchas cosas que está en contra de la voluntad de Dios.
Y es por eso que dice que Dios juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dice la Nueva Traducción Viviente. Pues Él ha fijado, Dios, ¿verdad?, un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. ¿Quién es este hombre? Jesús. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Dios nos mostró quién es el hombre que vendrá a juzgar a este mundo. Es Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Entonces Dios en su misericordia nos está hablando en esta noche. Jesús vuelve, es cierto, es una promesa maravillosa para los que ponen su fe en Jesús. Es una terrible promesa, es un día de juicio terrible en el cual no querrán estar aquellos que no ponen su fe en Jesús. Para muchos la segunda venida será un día glorioso, un día de felicidad, un día en que verán el rostro del Señor, un día en el que recibirán nuevos cuerpos, los que pusieron su fe en Jesús, y estarán con el Señor para siempre, dice la palabra de Dios. Pero para otros será día de condenación, porque así como existe el cielo, la Biblia enseña que existe el infierno. Así como los que pusieron su fe en Jesús van al cielo, los que no pusieron su fe en Jesús van al infierno. Eso enseña la palabra, y eso también es la verdad. Así que no podemos decir, no, Dios es un Dios bueno y no manda a nadie al infierno. Sí manda. Y no es que manda arbitrariamente. Van por su propia voluntad aquellas personas que no creen en Jesús, que dicen que no necesitan de un Salvador, que dicen yo soy bueno, o que dicen yo tengo mi propia relación con Dios, esa mi manera no existe. La verdad es única, es una, y es la que estamos compartiendo en esta noche. ¿Cuál es la otra verdad? La otra verdad es que a lo largo de muchos años muchas personas han hecho cálculos sobre cuándo sucedería esto, cuándo vendría Jesús, cuándo serían los últimos tiempos o el fin del mundo, como otros lo llaman. Y a lo largo de la historia han existido muchas personas que han conjeturado fechas, han profetizado fechas. Pero vamos a ver lo que nos dice la verdad. Vamos a ver lo que dice Mateo 24 en el versículo 3. Dice, Mateo 24, 3, está hablando Jesús con sus discípulos y sus discípulos le preguntan la misma cosa. ¿Cuándo serán estas cosas? Al final del versículo 3, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Y qué les dice Jesús? Versículo 36. Dice, pero el día y la hora nadie sabe. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y Marcos 13, 32 nos presenta el mismo pasaje de la siguiente manera. Marcos 13, 32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, y fíjense lo que dice, ni el Hijo, o sea, ni Jesús, sino el Padre. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe cuándo serán estos tiempos. Así que si alguien conjetura fechas, tiempos, dice la palabra de Dios que ni el Hijo de Dios ni Jesús sabe cuándo serán estos tiempos. La palabra de Dios dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Dígame una cosa. ¿Cómo vino esta pandemia? Y para mí es una forma de comparar un poco lo que va a suceder con Jesús. ¿Cómo vino esta pandemia en este tiempo?
como ladrón en la noche. Nadie estaba preparado ni económicamente ni espiritualmente para afrontar este tiempo de pandemia. Por eso que ahora comienza a haber hambre, por eso que hay mucho temor, por eso es que de ninguna manera estuvimos preparados. Vino como ladrón en la noche, de la noche a la mañana nos llegó. Así también vendrá Jesús como ladrón en la noche. Y espero, hermanos, que hayamos aprendido la lección en este tiempo y nos preparemos cada día, todos los días, estemos preparados para cuando Jesús vuelva. La otra verdad, ¿qué es la verdad? Aunque no dijo Jesús cuándo Él volvería, lo que sí dijo es que veríamos señales. Veríamos señales, dice. Mateo 24, vamos a mirar lo que dice aquí en Mateo 24, versículo 4 al 6. Mateo 24, versículo 4 al 6. Yo les voy a compartir en la Nueva Traducción Viviente y ustedes me siguen con la que tienen, por favor. Jesús le dijo, estaba en la conversación con los discípulos. Los discípulos preguntaron, ¿cuándo es que viene? ¿Cuáles son las señales del fin del mundo? Dice Jesús, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Versículo 6, oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero quiero que preste atención a lo que dice aquí, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad que estas cosas deben suceder. Dice la Reina Valera, dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. ¿Qué tiempo estamos viviendo, hermanos? Tiempos de pestes y tiempos de hambres. Y vendrán las consecuencias económicas más fuertes aún. Tiempos de hambres y terremotos y en diferentes lugares, dice el versículo 7. Versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Ya dijo en el versículo 6 que aún no es el fin. Son principios de dolores. Pero ¿cuál es la recomendación del Señor en el versículo 6? No se dejen llevar por el pánico. Jesús dijo, confiad en mí, yo he vencido al mundo, dice en su palabra. Y esa es otra verdad. No se dejen llevar por el pánico. ¿Saben por qué, hermanos? Porque este tiempo, dice, son tiempos que deben suceder. Es necesario, dice, que estos tiempos acontezcan. Y vamos a verlo enseguida por qué. Versículo 33. Fíjese por favor conmigo, más abajo en el versículo 33. Mateo 24, versículo 33. Dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, de la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, lo que estuvimos compartiendo recién, sabrán que su regreso está cerca, a las puertas. Ya lo vimos recién, no es el fin. Dice, son cosas, es necesario que todas estas cosas acontezcan, dice, pero aún no es el fin, son principios de dolores. Estos son los tiempos que el Señor advirtió a sus discípulos y nos advierte a nosotros a través de su palabra. Entonces, ¿qué hace la iglesia en este tiempo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Ya nos dijo Jesús en su palabra.
ahora lo acabamos de ver. Mateo 24:6. No se dejen llevar por el pánico. Estas cosas deben suceder. Y sin lugar a dudas, ¿qué hace la iglesia? No se deja llevar por el pánico. Necesitamos comprender que estas cosas deben suceder. Y es por eso que muchas veces viene el pánico, la desesperación, porque no conocemos la verdad de la palabra. También la iglesia, sin lugar a dudas, debe estar haciendo lo que el Señor nos encomendó hacer: predicar el evangelio, mostrar misericordia con las demás personas, con aquellos que van a necesitar en este tiempo de problemas económicos, de hambre. Y por sobre todo mantenernos fieles al Señor en todo. ¿Son tiempos de arrepentimiento para el mundo? Claro que sí, sin lugar a dudas. Son tiempos de arrepentimiento también para la iglesia, porque no hemos hecho las cosas que el Señor nos encomendó a hacer como iglesia. No lo hemos hecho y necesitamos arrepentirnos. Pero necesitamos arrepentirnos y no cargar con ese peso todos los días. Es necesario arrepentirnos verdaderamente y comenzar a hacer lo que ya no hicimos. También es un tiempo en que la fe de la iglesia está siendo probada. La fe de la iglesia está siendo probada. El Señor está pasando el sedazo. El sedazo es un elemento con el cual se filtran, por ejemplo, de la harina, se pone la harina en el sedazo y se sacude y la harina fina cae, pero las impurezas quedan arriba. ¿Qué se hace con las impurezas? Se tira afuera, hermanos. Este es el tiempo en que el Señor está pasando el sedazo, está probando la fe de su iglesia. ¿Por qué? Porque dice el Señor, dice en su palabra, dice: cuando venga Jesús, el Hijo del Hombre, encontrará fe, hallará fe en la tierra, dice. Jesús viene por una iglesia que tiene fe en su Salvador, en su Señor. Y yo le invito a que leamos juntos 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7. Por favor, lea conmigo y vamos a acompañar en esta lectura lo que el Señor nos habla. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea que Dios tuvo misericordia de nosotros, y a aquellos que pusimos nuestra fe en Jesús nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva. ¿Por qué? ¿Por qué medio? Por la resurrección de los muertos de Jesucristo. Versículo 4. Nos hizo renacer, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Y atienda bien, mi hermano, mi hermana. Usted tiene una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios. Ustedes, nosotros no somos guardados por nuestro propio esfuerzo. Somos guardados por el poder de Dios, pero mediante la fe. Por eso que es importante la fe. Por eso que tu fe y mi fe están siendo probadas en este tiempo. El sedazo está siendo pasado. Y aquellos que tienen fe serán colados, pasarán. Pero aquellos que han perdido la fe, que no tienen fe, quedarán en la parte donde quedan las impurezas. No pasarán, hermanos. Es importante que nuestra fe, analicemos nuestra fe. Es importante que nos mantengamos fieles al Señor, porque es por medio de esa fe que el poder de Dios nos va a guardar para poder llegar al cielo, para poder recibir esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Es por el poder de Dios que seremos guardados para alcanzar la salvación que está preparada
para ser manifestado en el tiempo postrero. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tiempos de pruebas, hermanos. Tiempos de aflicción para los que no son creyentes y también para los creyentes. Para los que no son creyentes, para que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Para los creyentes, tiempos también de arrepentimiento, pero tiempo en que la fe es probada. Es necesario que estas cosas acontezcan, sucedan, para ser probados en diversas pruebas. ¿Y qué es lo que es probado? Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, tu fe y mi fe están siendo probados en este tiempo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hallará Jesús fe en la tierra cuando Él vuelva. Por eso es que nuestra fe está siendo probada, mi hermano, mi hermana. Necesitamos mantenernos fieles al Señor, analizar nuestra fe. Y si nuestra fe está débil, clamemos al Señor. Oremos también por aquellos que nosotros sabemos que están débiles en la fe, porque la fe está siendo probada. Y esa fe es la que hará que el poder de Dios actúe en nosotros para guardarnos y así poder llegar al cielo un día. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y vamos terminando. Jesús también dice que Él es la vida. Jesús es el camino, la verdad. Ya vimos algunas verdades y espero que el Señor, el Espíritu Santo de Dios, le revele esa verdad en el corazón. Y para que podamos entender qué es lo que está pasando en este tiempo. Jesús también dice que Él es la vida, Él es el dador de vida. Él es la vida, Él es el dador de la vida. Y en realidad nadie está plenamente vivo hasta que le conoce a Jesús. Y esa es una verdad. Nadie está plenamente vivo hasta que le conoce a Jesús. Nadie entiende la vida hasta que le conoce a Jesús como su Salvador. Es por eso que la Biblia llama a esta conversión nacer de nuevo. Dice la Biblia, 2 Corintios 5, 17, dice lo siguiente: cuando usted pone su fe en Jesús, la Biblia usa un término que dice ha nacido de nuevo. Cuando usted puso su fe sincera en Jesús, se ha convertido en un nuevo ser, en una nueva criatura. Y dice 2 Corintios 5, 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios le hace una nueva criatura a aquel que pone su fe en Jesús. Es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Jesús es la vida. No conocemos la verdadera vida hasta que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. ¿Quiere usted comenzar a conocer la nueva vida? Esta noche, en esta noche usted puede entregar su vida al Señor. Dígale al Señor en esta noche: ya no quiero vivir mi vida, quiero que tú seas mi Salvador. Quiero que tú guíes mi vida. Quiero que tú seas mi camino por el cual quiero andar toda mi vida. Antes de conocer a Jesús estábamos muertos en nuestros pecados. Eso es lo que explica Efesios capítulo 2, versículo 5. Estábamos muertos en nuestros pecados, pero ahora la fe en la muerte y resurrección de Jesús hace que Dios nos conceda la verdadera vida. Aunque estábamos muertos, ahora por creer en Él tenemos la verdadera vida con Cristo. Y eso compartíamos el jueves pasado. Y para terminar,
menciono solo lo que compartíamos el jueves pasado. Mateo 11, 26. Y dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No morirá eternamente. El versículo 25 dice, yo soy la resurrección y la vida. Ese es el motivo por el cual el que vive y cree en Jesús no morirá eternamente. La vida es un tiempo para buscar a Jesús. La vida es un tiempo para buscar a Dios. Y Dios permite estos tiempos que estamos pasando, como ya lo leímos, para que las personas se arrepientan. Y mando, dice, a todos que se arrepientan. ¿Por qué? Porque viene un día de juicio. Y es un día estipulado por Dios. ¿Cuándo será? Solo Dios sabe. Puede ser mañana, puede ser pasado. Su juicio puede ser el día en que usted muera. Porque dice que está estipulado para todos los seres humanos que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Sabe usted el día en que morirá? ¿Sabe usted que está ahí compartiendo este mensaje el día que va a dejar de existir en esta tierra? Porque cuando deje de existir en esta tierra, usted se presentará delante de Jesús y habrá juicio. Todos aquellos que ponen su fe en Jesús entrarán al cielo, y todos aquellos que no ponen su fe en Jesús mientras vivan no irán al cielo. Y la Biblia habla del cielo y del infierno, irán al infierno. Eso es lo que la Biblia enseña. No hay oración, no hay rezo que hacer por aquellos que han partido. No hay ningún santo, ninguna virgen que pueda interceder por nosotros, solo Jesús. ¿Por qué no inclina su rostro en esta noche? Quiero animarle a que incline su rostro y hable con el Señor en esta noche. Dígale al Señor, Señor, yo sé que tú eres el camino que yo debo tomar. Yo sé que anduve por muchos caminos, he recorrido muchos caminos, pero ahora entiendo que eres tú, Señor, el camino que yo debo tomar. Son tus pasos, Señor, los que debo seguir. Ya no quiero vivir mi vida como lo hice hasta hoy. Quiero comenzar a seguirte. Porque Jesús dice, yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Quieres seguir a Jesús? Entonces arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete porque todos somos pecadores. Y comienza a seguir el camino. Comienza a seguir, a andar en Jesús, porque Él es el camino. Comienza a creer lo que la palabra de Dios dice, porque es la única verdad. Cree, mi amigo, mi amiga, que estás ahí escuchando este mensaje. Esta es la verdad. Esta es la verdad que cambió mi vida, que cambió la vida de muchas personas en este mundo. No hay nadie que pueda cambiar tu vida, sino solamente la verdad de la palabra. Dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, de dos filos, que penetra hasta el alma y divide, dice, el alma del espíritu y trabaja en nuestro corazón y nos hace entender lo que necesitamos saber para llegar a la vida eterna. Jesús es la vida. Él es la vida. Si usted cree en Jesús, si usted pone su fe en Jesús en esta noche, Él le otorgará la vida. Y aunque usted muera, nunca morirá, porque Jesús es la vida. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Y para tu iglesia, mi Dios, sabemos también que tú eres el camino. Jesús te dice esta noche, iglesia, yo soy tu camino. Y en esta noche necesitamos mirar cuáles son los caminos que estamos andando. ¿Cuáles son los caminos que estamos andando en este tiempo? ¿En quién estamos confiando? ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? ¿Estamos llenos de temor?
Si estamos llenos de temor es porque no confiamos en Dios. Y eso dice Dios que también es pecado. Tal vez estemos en nuestras casas o en las calles o trabajando en algún lugar, pero llenos de temor. Eso es pecado, hermanos. Y dice la palabra de Dios que Él es tu camino. Él es el camino que necesitamos recorrer. Jesús dijo en su palabra que también el camino que lleva a la salvación es angosto, es estrecho. El camino que lleva a la perdición es ancho, es amplio. Esto quiere decir de que Jesús es ese camino estrecho, angosto. Y la verdad es que cuando caminamos por un camino muy angosto, es fácil salirse del camino. Tenga cuidado, mi hermano, mi hermana, si no se ha salido del camino. ¿Y cómo yo sé esto? Mirando lo que es la verdad en la Biblia. Mire la verdad de la palabra de Dios y hagámonos un autochequeo a ver si estamos caminando en el camino que es Jesús. Porque solo así llegaremos a la vida eterna, solo así llegaremos a aquel día en que Jesús nos regalará un cuerpo nuevo para estar en la presencia de Dios. Un día cuando Jesús vuelva, estaremos con Él y para siempre. Señor mi Dios, gracias. Gracias por tu mensaje. Gracias por tu palabra. Mi Dios, en este tiempo quiero orar por la iglesia, Señor mi Dios. Oro por la iglesia, Padre Santo, para que ninguno de nosotros nos falte la fe. Cuando Jesús oró por sus discípulos, oró por Pedro, dijo: yo voy a orar para que tu fe no falte. Yo quiero orar en esta noche de esa manera por la iglesia. Señor mi Dios Todopoderoso, que la fe de la iglesia no falte, que la confianza de la iglesia en ti no falte, Señor, porque esa fe está siendo probada. Esa fe es más preciosa que el oro y que la plata. Mi Dios Todopoderoso, a través de esa fe, tú nos guardarás, Señor, y podremos llegar un día al cielo. Te damos gracias, Señor Padre Santo. Gracias por este tiempo. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que están pasando tiempos difíciles, tiempos de dificultad, Señor, mi Dios Todopoderoso. Que no pierdan la fe, Señor. Sabemos que tú eres el Dios que nos sustenta. El sustento llegará, sabemos, Señor. Y también oramos, Señor Padre Santo, por corazones generosos, para que podamos tener corazones generosos, Señor, y podamos ser medios de bendición para nuestros hermanos y para aquellos que también no son hermanos, Señor, para aquellos que están pasando por tiempos difíciles. Oramos en este tiempo, mi Dios, por los médicos, por los uniformados que están trabajando, Señor, en este tiempo. Que también ellos te conozcan, Señor. Que también ellos también reciban, Señor, esa verdad que es tu palabra, Señor, para que comiencen a caminar por el camino que es Jesús y lleguen también a la vida eterna. Te alabamos, te bendecimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la paz del Señor esté con todos nosotros. Dios les bendiga.